Así que, amada iglesia, hoy queremos realmente que tú abras tu corazón y que tú recibas este mensaje. Hemos titulado a este tema libertad emocional. Dios quiere darnos libertad, es un libertador nuestro Dios. Recuerda que el enemigo es un opresor, esclaviza, pero nuestro Dios es todo lo contrario. Él quiere liberarnos, no de que ya no sientas nada, sino de que no te controlen esas emociones tóxicas. Así que vamos a prestar mucha atención. Abre tu corazón, dile al que está a tu lado: Dios quiere darte libertad. Dile por favor: Dios quiere darte libertad de toda emoción tóxica. Amén. Bueno, vamos a comenzar con lo primero, el origen de las emociones. Recuerda que en la serie que estuvimos viendo, ya les habíamos dicho cuál era el origen de las emociones. ¿Sí lo recuerdas? ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está el origen? La mente. Lo que nosotros pensamos, eso es lo que vamos a sentir. Recuerda el proceso del pensamiento o de la mente. Los sentidos generan pensamientos. Los pensamientos van a generar emociones y las emociones van a generar acciones. Así que si nosotros entendemos que el origen de las emociones está en la mente, lo primero que vamos a tener que empezar a cuidar va a ser que lo que nosotros estemos pensando. Si tú piensas bien, vas a sentir bien. Si piensas mal, te vas a sentir mal. Si ahorita te empiezas a enfocar en todo lo que no tienes, te empiezas a enfocar en el señor de la barbacoa que ya está recogiendo su barbacoa a su puesto y no vas a alcanzar a comer barbacoa, te vas a empezar a sentir mal, te vas a empezar a sentir frustrado por no alcanzar los tacos. Pero si tú empiezas a pensar en lo hermoso que es estar en este día vivo, estar en este día en la casa de Dios y que Dios te trajo con un propósito poderoso, entonces te vas a empezar a sentir bien, te vas a empezar a sentir contento porque sabes que eres amado de Dios y por algo te ha traído a este lugar. Entonces, si piensas bien, vas a sentir bien. Recuerda, el origen de las emociones es la mente. Cuida mucho lo que piensas. Piensa siempre lo correcto. Y también algo muy importante que lo mencionamos en algún tema, pero realmente no lo tocamos más a fondo, es que las emociones tóxicas son evidencias de los frutos de la carne. La Biblia habla en Gálatas, vamos a Gálatas para que tú lo puedas entender, 5:19, Gálatas 5:19, y la Biblia habla de los frutos del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza, ¿verdad? Pero también habla acerca de las obras de la carne. ¿Y a qué nos referimos con las obras de la carne? Por si tú eres nuevo, no has leído mucho la palabra. Las obras de la carne es el deseo por lo malo, es el deseo por el pecar. Y entonces dentro de nosotros está una batalla constante, una lucha constante. Tu espíritu quiere hacer lo correcto, tu espíritu es esa parte buena que te impulsa a buscar a Dios, a venir aquí. Pero tu carne es la que te dice: no leas la Biblia, no estudies. Si quieres adulterar, puedes engañar a tu esposa, una canita al aire, nadie le cae mal. Todo eso es la carne. A la carne no le gusta trabajar, le gusta robar, ¿verdad? A la carne le gusta hacer todo eso. Entonces, estos deseos de la carne, querida iglesia, también son emociones tóxicas. Entonces, fíjate bien algo importante. Si tú estás lidiando con emociones tóxicas, también es evidencia de que tú no estás renovando tu ser interior. La Biblia habla del hombre viejo y del hombre, ¿verdad?, renovado, o del ser nuevo, dice, del hombre nuevo. Entonces, si tú sigues con esas emociones tóxicas, por ejemplo, de ira, ese es un fruto de la carne y es algo que Dios obviamente no quiere que tú tengas en tu vida. Gálatas 5:19, vamos a leerlo en adelante, hasta el versículo 21 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, el versículo 21, envidias, homicidios, borracheras, orgías, y escucha esto y léelo conmigo en voz alta, no tengas miedo. Dice: y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No van a heredar el reino de Dios. Entonces,
¿esto te parece que es algo ligero o que es algo importante que tú lo tienes que tomar en cuenta? Es algo importante. Y aquí vemos varias emociones tóxicas: lascivia, celos. A veces cotorreamos de los celestinos o algo así, ¿no? Cotorreamos de esa que pasaba ahí en un programa, ¿no? Que se transformaba y se le rompía hasta su ropa y todo. Estaba bien tranquilita y de repente. Pero esto es frutos de la vieja naturaleza. Cuando estamos hablando de la carne, estamos hablando frutos de la vieja naturaleza: celos, ira, envidias y todas estas cosas, y aún más, por ejemplo, que no están aquí. Por ejemplo, el temor es una emoción tóxica. El temor en esta pandemia ha matado más que el mismo virus. El temor a que te enfermes, repito, ha matado a más personas que el mismo virus. Porque hay gente que realmente no estaba enferma, pero abrió la puerta. Entonces el temor es una emoción tóxica, pero ¿qué crees? El temor es una evidencia clara de una persona que no ha renovado su vida en fe. Entonces es muy importante que tú entiendas esto. Dios quiere hacerte libre de las emociones tóxicas, no solo por el bien o por el bienestar de tu alma, de tus emociones, del área emocional, sino también de tu vida en general. No sigas concibiendo, apapachando, contemplando esas emociones tóxicas. Dios te quiere hacer libre, hermanos. A veces hemos escuchado a personas que dicen: yo me abracé del dolor. Abrázate de Cristo, abrázate del libertador, abrázate del gozo. Alimenta eso en tu vida. ¿Cuántos decimos amén a eso? Eso es algo muy importante que debemos de considerar. En toda la serie nosotros estuvimos viendo de diferentes emociones tóxicas y vamos a ver nuevamente, a dar un repaso de las consecuencias que traen las emociones tóxicas. Vimos diferentes áreas, pero una de las más sobresalientes es que notamos y estuvimos mencionándolo constantemente, era que las emociones tóxicas traen enfermedades. Dile al que tienes a tu lado: si estás con emociones tóxicas, te puedes enfermar. Te puedes enfermar, sí, esto es una realidad. Las emociones tóxicas, una de sus mayores consecuencias es la enfermedad. Recuerdan que vimos que el resentimiento produce situaciones en los huesos y otras cosas más: la ira, dolores de estómago, dolores de cabeza, y así empezamos a enumerar. Tú puedes ahí ver en Facebook las otras transmisiones y checar todas las consecuencias tocante a la enfermedad. Lo más importante aquí es algo: Dios, estamos viviendo momentos difíciles de salud, y yo les decía a varios de los hermanos: no tienes por qué espantarte ante toda esta situación que está pasando del COVID y ahora que a lo mejor la cuarta ola, todo esto. No te espantes, no tienes que tener temor. Mientras tú vivas delante de Dios correctamente y tengas emociones controladas, tu sistema inmunológico va a estar fuerte. Pero si tú empiezas a estar en temor, si estás en ira, si estás en celos, si estás en depresión, todo ese tipo de situaciones hace que nuestro sistema inmunológico se debilite y vamos a estar expuestos ante cualquier enfermedad. No importa si sea COVID, cualquier tipo de enfermedad vamos a estar expuestos, siempre y cuando nosotros tengamos emociones tóxicas. Deshazte de esas emociones tóxicas. La solución a esto, la solución a todo lo de esta pandemia es que tú te deshagas de las emociones tóxicas y que nos tomemos de la mano de Jesús, porque las emociones tóxicas, recuerda, producen enfermedades. Así que antes, por favor, amado pueblo de Dios, antes de que vayas a un médico, si tienes alguna enfermedad, yo te invito que analices cómo están tus emociones. A veces nos tomamos pastillas para todo, pero no analizamos cómo está nuestra alma. Y no importa cuánta pastilla te tomes, si tu alma no está sana de las emociones tóxicas, solo te vas a enfermar más con las pastillas y no vas a sanar. Pero si tú sanas tu alma, si tú te tomas de la mano de Dios, te aseguro que aún inclusive algunas de las enfermedades que estás padeciendo ni siquiera vas a necesitar medicina, porque la sanidad se va a dar como resultado de que tu alma esté en equilibrio. Amén. Fíjense, querida iglesia, que una hermana que ya lleva años con nosotros nos contó su testimonio, o ya nos había contado, pero no tan específico, cómo llegó aquí a la iglesia. Ella llegó en una situación muy complicada porque su esposo la había engañado de un adulterio, y entonces dice que cuando ella se enteró, pues obviamente se puso mal emocionalmente
y empezó a estar mal incluso físicamente, ahorita conforme a lo que está compartiendo nuestra pastora. Y le empezó a doler mucho, mucho, mucho el brazo. Creo que fue el brazo derecho, su brazo derecho, que le empezó a doler mucho. Y estuvo así no sé cuántos días, pero empezó a venir aquí a la iglesia y Dios habló a su corazón que era necesario que ella perdonara. Pero no solamente que ella perdonara, sino que ella cuando supo, pues creo que le pegó a su esposo, lo ofendió y se fue a los golpes con él. Y entonces ella sí comenta su testimonio, que estando escuchando la palabra de Dios, Dios le dijo: es necesario que perdones, pero que también le pidas perdón a él, porque tú lo ofendiste en ese momento. Aunque él te hizo lo que te hizo, tú no tenías que haberle golpeado. Y entonces ya estaban viendo si él se iba a ir de la casa o no. Todos estos asuntos, ya sabes que es muy delicado. Y entonces le dijo: ¿quieres que me vaya? Me voy, le dijo el varón. Y ella le dijo: no, incluso quiero pedirte perdón, porque aunque tú fallaste, yo no debí de haberte golpeado ni haberte ofendido así. Dice que en ese momento, cuando se abrazaron, algo sintió que se le cayó del brazo y entonces se fue todo dolor, todo dolor. Eso pasa aquí con nosotros. Tenemos un Dios real, tenemos un Dios vivo y un Dios que nos libera, amada iglesia. Si tú perdonas, Dios te va a liberar de toda enfermedad. Incluso vas a caminar hasta más derechito y capaz que se quite la joroba, no lo sé, ¿no? Pero la realidad es de que las emociones tóxicas hacen mucho daño, nos enferman gravemente, más de lo que nos imaginamos. La otra consecuencia de las emociones tóxicas es que nos aparta de la vida que Dios ganó para nosotros. Yo quiero recordarles cuál es el Evangelio. El Evangelio es que hay un Dios tan amoroso que dio su sangre, su vida por nosotros, que cambió el lugar que nos correspondía de muerte, de sufrimiento, y Él lo tomó para que tú tengas una vida en abundancia. San Juan 10:10 dijo: yo he venido para que tengan una vida y la tengan en abundancia. Así que nuestro Dios nos da amor para contrarrestar el resentimiento, nos da la paz para contrarrestar la ira y la ansiedad, nos da fe para contrarrestar el miedo, nos da gozo para contrarrestar la tristeza y la depresión. Si tú te dejas gobernar por las emociones tóxicas, tú opacas de alguna de otra forma la vida que Dios ya ganó para ti. Y quiero decirte esto, amada iglesia: no te la va a dar, ya te la dio, ya lo puso todo sobre la mesa. Estando en la cruz Jesús, préstenme atención por favor, estando Jesús en la cruz, dijo estas palabras: consumado es, hecho está. Jesús ya dio salvación, ya dio libertad, ya dio sanidad, ya dio prosperidad, ya rompió las cadenas. No lo va a hacer, Él ya lo hizo. Pero ¿por qué entonces? Tú puedes preguntarte: ¿y por qué vivo así? ¿Y por qué no he sanado? ¿Y por qué? Porque a veces no lo tomamos, no nos dejamos gobernar, no dejamos que esta vida sople sobre nosotros, esta vida en abundancia. Cristo hoy está en esta casa, Cristo está aquí, Cristo está para darte libertad a tu alma. Él quiere que te pares de esa silla, pero diferente de esta predicación. Él quiere que salgas de este lugar al rato, pero totalmente diferente, con tu cabeza en alto, no agachada, con la perspectiva de vivir, de amar, de perdonar, de ser libre, de gozar todos los años que te resten de vida, vivirlos en esa vida en abundancia que Cristo ya ganó para cada uno de nosotros. La siguiente consecuencia que traen las emociones tóxicas es que las emociones tóxicas abren puertas a Satanás. Las emociones tóxicas abren puertas a Satanás. Cuando una persona no aprende a dominar sobre las emociones tóxicas, hemos escuchado casos donde hay gente que tiene ira y esa ira se desenfrenó y entraron demonios en su vida y a sangre fría han matado a su esposa, han matado a sus hijos a golpes y han provocado varias situaciones terribles y tremendas. Cuando tú y yo dejamos y le damos auge a esas emociones, lo que va a pasar es que van a hacer una rendija para que demonios empiecen a entrar a la vida y
empiecen a querer oprimir tu vida y empiecen a querer controlarte. Y quiero contarles una pequeña experiencia que hace muchos años yo tuve. Una vez tuve un conflicto. Yo no estaba muy bien emocionalmente en ese entonces, ya estamos hablando de hace más de 10 años, para que no se espanten. Había conflictos emocionales, era muy joven y había cosas que no me habían enseñado y no sabía. Y un día tuve un conflicto con una persona que no fue un conflicto mayor, fue una cosa realmente insignificante, pero yo sentí que el conflicto había sido muy grande. Y entonces yo recuerdo que tenía un mapache en mi cuarto, un mapache de peluche, no de verdad. Y lo empecé a abrazar a mi mapache y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a llorar y dije, ¿por qué me está pasando esto? Es que yo sufro mucho, y empecé a llorar, pero no paraba de llorar. Le di mucho auge a esa emoción y de repente, yo empecé a escuchar voces en mi cabeza. Y fue ahí donde, ya siendo cristiana, yo me espanté y dije, caray, esto ya está raro. Hasta mis lagrimitas se me espantaron. Porque estaba llore, y yo cuando lloro normalmente se me hinchan los ojos, pero ya después empecé a oír voces y eso me asustó. Y dije, no, tranquila. Y me paré, dejé mi mapache, ya estaba bien mojado el pobre, lo dejé a un lado y dije, no hagas caso a eso. Porque empecé a escuchar unas voces que me decían, ¿para qué vives? ¿Para qué estás en esta tierra si solo sufres? Algo empezaba a querer entrar. Me paré, empecé a orar y eso se desvaneció y se quitó. Les aseguro que esta experiencia que les cuento a muchos les ha pasado. Que de repente le das demasiado auge a tus emociones y empiezas a sentir cosas raras que quieren entrar. Porque cuando le damos auge a estas emociones tóxicas, vuelvo a repetir, le damos lugar a Satanás y pueden entrar demonios a tu vida que lo único que van a querer hacer va a ser destruirte. El diablo no tiene compasión, es malo. Él quiere destruir la vida de Dios, lo que Dios ha forjado en nosotros. Así que dile que tienes a tu lado, ten cuidado con esas emociones tóxicas. Dile, ten cuidado, no vayas a empezar a escuchar vocecitas por ahí en tu cabeza. La última consecuencia que les queremos compartir, hay más consecuencias de las emociones tóxicas, es que destruye las relaciones. Y yo creo que todo esto, o este punto en particular, lo entendemos muy bien, porque cuántos matrimonios han destruido por celos, por pasiones desordenadas como el adulterio y tantas cosas más. Las emociones tóxicas, la ira, la violencia en un hogar destruye matrimonios, destruye amistades, destruye a la familia, pero también algo muy importante es que destruye o va destruyendo ministerios. Yo les he dicho algo muy importante, querida iglesia, que mucha gente que se sale de las iglesias no es para apoyar a otra iglesia o porque Dios realmente lo mandó a otra iglesia. La mayoría de la gente que se sale es porque está ofendida, porque dice, el pastor no me comprendió, el pastor no tiene tiempo para mí, o el hermano no me dio el lugar, o ahí, ¿verdad?, en la fila cuando yo estaba para la cafetería, alguien me ganó mi último café. Y de tantas cosas podemos mencionar, pero la mayoría de la gente pierde su congregación, pierde su lugar por estar alimentando las emociones tóxicas. Entonces, no permitas que las emociones tóxicas te roben tus relaciones matrimoniales, familiares, o de amigos o de hermanos aquí en la iglesia. Renuncia a todo resentimiento. Si de verdad ves a esa hermanita y a lo mejor hasta te duele tu estómago, pues ve y abrázala y te va a doler más, pero después se te va a quitar. Después se te va a quitar, porque Dios es bueno. Recuerda el testimonio que te acabo de contar de la hermana que le dolía el brazo, ¿ok? Entonces es muy importante que tú estés en paz. Si tú no logras estar en paz, hermano, no importa dónde estés, en qué iglesia estés, si te vas al otro lado del mundo, tú te vas contigo mismo y te llevas esas emociones. Así que suéltalas, entrégaselas a Dios en esta hora. Amén. Amén. Lo siguiente que vamos a ver es que hay creencias o programaciones que traemos desde nuestra niñez que nos avientan o nos conducen más a que tengamos emociones tóxicas. Así que nuestro siguiente punto es creencias negativas que detonan emociones tóxicas. Las creencias negativas, vuelvo a repetir, son programaciones que se empiezan a instalar en nuestra mente. Y la primera que vamos a ver es lo que le llamamos filtro mental negativo. Filtro mental negativo. ¿Cuántos conocen los filtros? Que levanten su mano. Cualquier tipo de filtro.
para no entrar en detalles. Ok, la mayoría conocemos los filtros. Los filtros se supone que su función es que no pasen ciertas cosas, ciertas contaminantes a cierta área. Por ejemplo, hay filtros de café, filtros de carro, filtros de aire, de diferentes tipos, ¿ok? Pero hay gente que tiene filtros negativos. ¿Qué significa esto? Filtros negativos en su mente. Que lo único que pasa a su mente son cosas negativas y no las positivas. Sí, tú puedes decir, ay, ¿quién tiene esos filtros? Yo conozco mucha gente con filtros mentales negativos. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te lo puedo explicar? Son el tipo de personas que dejan pasar a su vida o a su mente todo lo negativo, pero no las cuestiones positivas. Si haz de cuenta, alguien les hace una observación y le dice, qué bonito se te ve tu vestido, pero ellos luego empiezan a bloquearlo. Luego dicen, no, es que me dijo porque de seguro me veo gorda, por eso me hizo esa observación, por eso me hizo ese comentario. Pasan todo lo negativo. Por ejemplo, ¿cuántas cosas vemos negativas en nuestra nación? Y tenemos un filtro negativo en la mente. Y esto, si ahorita yo les digo que me hagan una lista de todo lo negativo que ven en la nación, les aseguro que van a sacar 2 cuadernos llenos de todo lo negativo. Pero si les digo, ¿cuántas cosas positivas vemos? Ay, no hay muchas. ¿Saben yo de las cosas que veo es que en esta nación podemos alabar y glorificar a Dios libremente? Y no somos perseguidos por eso. Amén. Es que somos libres aquí. Es que hay naciones que decimos sí tienen problemas económicos, pero hay naciones que están en peores circunstancias que nosotros. Y por eso están huyendo de sus países y están llegando al nuestro, porque están pasando situaciones más terribles. Analiza en tu mente qué filtros hay en ti. Tal vez tus únicos filtros son negativos y ves todo lo malo de tus padres, lo malo de tus hermanos, lo malo de tus pastores, lo malo de tu país, malo. Pero no toda la vida es mala. Hay cosas tan hermosas y tan extraordinarias. Y si vemos solo lo malo, eso va a alimentar las emociones tóxicas, va a alimentar tristeza, frustración, depresión. No, cambia tus filtros. Dile al que tienes a tu lado, cambia tus filtros. Ponte ahí el filtro positivo para que veas solo lo bueno, y lo malo debemos de evitar que entre a nuestras mentes. Recuerda que estas emociones, por ejemplo, una persona así con esta característica o esta creencia del filtro negativo, ¿tú crees que se va a sentir bien? ¿Tú crees que va a estar así con una paz y un gozo como la carita feliz? Pues no, siempre va a estar de malas porque todo lo va a ver mal. La siguiente creencia es razonamiento emocional. Escucha bien esta, por favor. Razonamiento emocional es la segunda creencia. Esta persona ve los resultados como consecuencia directa de sus emociones. Repito, esta persona ve los resultados como consecuencia directa de sus emociones. Vamos a poner un ejemplo. Si esta persona siente tanta inseguridad y tanto miedo de hacer un examen, dice, ¿para qué lo hago? Voy a sacar 5, voy a reprobar. Entonces, como la emoción lo está gobernando, la emoción del miedo, de la inseguridad, ya ni siquiera hace el examen. Ni siquiera lo intenta. Por eso hay personas, mira, dice la Biblia que no todos están aptos para casarse. La Biblia sí lo dice, que ese don no se les dio a todos. Pero hay gente que no se ha casado, que nunca se casó en toda su vida, no porque tuviera ese don, sino porque tenía esta creencia de decir, nadie me va a querer. ¿Para qué le pido matrimonio si me va a decir que no? O sea, en otras palabras, estas personas con esta creencia, ahora tú puedes decir, ¿y qué Lorenzo habrá de esos? Bueno, desde aquí veo a varios, con cubrebocas, por cierto. ¿Quién será? Estas personas están controladas por sus emociones tóxicas de tal manera que dan por hecho algo que todavía no es una realidad. Están asegurando algo, por eso no piden trabajo, por eso no van a la universidad, por eso dicen, ¿para qué voy a servir a Dios? El pastor no me va a dar chance de servir. Y tú ya te metiste eso. Incluso algunas personas hasta agarran resentimiento, ¿verdad? Con la persona. Yo sabía que tú no me ibas a dar la herencia, papá. Y ya agarraste resentimiento con algo que no fue una realidad, sino que tus emociones te dijeron esas cosas. Por eso lo que dijimos hace rato, no le hagas caso a tus emociones. Tus emociones no te dicen la verdad, solo te dicen cómo te sientes. Amén. ¿Sí vamos entendiendo? Están muy serios. Les dije Lorenzos a los de la iglesia de Tangamandapio, hermanos, no a ustedes.
Bueno, vamos a pasar a nuestro siguiente punto, que es cómo controlar las emociones. Ya vimos en nuestra serie varias, pero vamos a hacer un recuento y vamos a dar algunas otras que son diferentes. ¿Cómo controlo mis emociones? Y vamos a continuar con lo que el pastor estaba diciendo. Primero, para poder controlar las emociones debemos de entender algo. Las emociones no son la realidad. Las emociones no son la realidad. Nuestras emociones, escucha bien esto, muchas veces nuestras emociones nos mienten, nos engañan, nos hacen sentir cosas que no son. De esas veces que tú dices, siento que no le caigo bien, pues no te has acercado a preguntarle. Pues siento que no le caigo bien a esa personita. Si te acercaras y le preguntaras, te darías cuenta de que esa no es la realidad. Tal vez le caes muy bien, pero no han podido tener una amistad o un acercamiento para conocerse más. Las emociones nos engañan. Hay jóvenes, hay hombres, mujeres que dicen, me siento solo. Me siento, mi emoción me dice que estoy solo, pero quiero decirte en esta mañana, en este día, no estás solo, Dios está contigo, Dios nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado, aún desde que antes llegáramos a los pies de Cristo, Él siempre ha estado con nosotros, Él no nos ha dejado. Entonces no importa lo que las emociones digan, tú tienes que hacer caso a lo que la palabra dice, no a lo que dicen tus emociones. Hay momentos donde a veces tus emociones te engañan. Y por ejemplo, en un sueño, tú a lo mejor puedes soñar que tu esposo te hace algo feo, te fue grosero contigo y dices, yo siento que no me quieres, ¿no? Hay parejas que cuando las hemos ministrado dicen, es que yo siento que no me quiere. Le digo, ¿ya le preguntaste? No, pero yo siento y sé que es así. Ah, ok. Entonces, ¿tú le crees a las emociones? No le creas a tus emociones. ¿Cómo las controlas? Entendiendo, no me dicen la verdad. Las emociones son mentirosas. Yo me voy a ir a lo que dice la palabra. Y la palabra dice que Dios me ama. Amén. Amén. Otra de las formas para controlar estas emociones es que tú tomes dominio de las emociones. Que tú tomes dominio. Ahora, la pregunta aquí que surge es, ¿cómo tomo dominio? Te voy a dar 2 puntos de cómo tomar dominio. Primero, entiende que tú eres más grande que tus emociones, que tú eres más grande que tus emociones. O sea, es lo que hemos hablado muchas veces, amada iglesia, que la gente dice estas expresiones, me hiciste enojar. Realmente nadie te puede hacer enojar porque son tus emociones. Son tus emociones, no son de la persona. Si tú te enojas es porque tú decides enojarte. Si no te enojas es porque decidiste no enojarte. Aunque te pisaron, aunque te ofendieron, aunque te sacaron la lengua, como decimos comúnmente, tú decidiste no enojarte o decides enojarte, aún hasta por cualquier cosa. Tal vez están platicando ahí tus familiares y dices, me están echando de pedradas, me están echando de indirectas. Igual y sí, igual y son cizañosos, ¿verdad? Igual y no te están echando de pedradas ni de indirectas, pero tú decides si te ofendes, tú decides si empiezas a malgastar tu tiempo, tu energía con ese tipo de cosas, amada iglesia. Tenemos nosotros que ser inteligentes y entender, yo soy más grande que mis emociones no son más grandes que yo. La segunda es que cómo podemos dominar las emociones es lo que alimentamos. Tenemos que alimentarnos correctamente. Si me pueden poner en la pantalla, por favor, y si lo buscas en tu Biblia, Romanos 12:1. Romanos 12:1. No, Romanos 12:21, perdón. Romanos 12:21. Mira lo que dice la palabra de Dios. ¿Sí trajiste tu Biblia? Chale. Nada más porque nos están grabando ahorita, no les digo nada, pero al rato. ¿Sí trajeron sus Biblias o no? Es como si ir a la guerra sin fusil, o sea, ya deja el celular, ponte a leer la Biblia. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo. Fíjate bien lo que dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Número 1 te está diciendo, no seas vencido de lo malo. ¿Por qué nos está diciendo, no seas vencido de lo malo? Yo entiendo esto, porque sí podemos vencer lo malo. Te está diciendo, no seas vencido de lo malo, porque sí podemos vencer lo malo. Es que la gente dice esto, es que estos celos, no sé, de repente, pastor, brota. Y me desconecto y hago un desastre aquí. No los puedo controlar. No, sí los puedes controlar. No seas vencido de lo malo. Y segunda parte, ¿qué nos dice este versículo? ¿Cómo podemos vencer lo malo?
sino con el bien vas a vencer el mal. Pero si te llenas de Facebook, pero si te llenas de chisme, pero si te llenas de casos de la vida real, pero si te llenas de todo eso, ¿cómo vas a poder vencer las emociones tóxicas al lado con Paquita, la del barrio? ¿Cómo vas a vencer ese resentimiento y perdonar al rata de 2 patas? ¿Cómo lo vas a perdonar si te estás llenando de eso? Hablando en serio, amada iglesia, ¿de qué nos llenamos? ¿De qué nos estamos alimentando? Les decía a sus hermanos en la mañana de una ilustración, por decirlo así. Decían que era una historia de los indios navajos en los Estados Unidos. Y cuenta uno de ellos una historia o una ilustración muy interesante. Él dijo de la siguiente forma, y esto está en internet ahí si lo quieres leer bien. Él dijo esto: dentro de mí hay una águila. Dentro de mí hay una águila majestuosa, una águila que levanta sus alas y empieza a volar por todo lo ancho del cielo azul. Esta águila se eleva a niveles tan altos. Desde ahí veo toda la creación hermosa. Pero dentro de mí también hay un lobo. Hay un lobo que quiere desbaratar, que quiere destruir. Es más, que aún al inocente lo quiere matar y se lo quiere comer. ¿Quién ganará? ¿El águila o el lobo que está dentro de mí? La respuesta es: al que se alimente más. Al que se alimente más. Y esta analogía todos lo podemos entender, porque dentro de ti hay cosas muy buenas, pero también hay cosas dentro de nosotros que hay una lucha de todos los días. Por eso hemos dicho que el enemigo número 1 no es el diablo, está dentro de nosotros. Quieres amar, pero a la vez, si todavía no has sido libre del resentimiento, quieres odiar. ¿Quién va a ganar? ¿El amor o el odio? La respuesta es: al que tú alimentes más. Al que tú alimentes más. ¿De quién te estás agarrando, hermano? ¿Qué estás comiendo? Jesús dijo: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿De qué te estás alimentando? ¿De qué te están llenando tus oídos? ¿Te están tirando basura y lo recibes? ¿Chismes? ¿Y para qué preguntas? Por ejemplo, ¿y qué dijo de mí, manita? O sea, ¿por qué indagas en algo que sabes que te va a dañar? ¿Y qué dijo? Ese vestido te queda como piñata, estás gorda. Eso es lo que dijo. ¿Te va a gustar? ¿Vas a decir gloria a Dios por la gordura? Claro que no. Te va a dañar en tu corazón. ¿Qué tienes que estar preguntando? Y se los digo como adultos. Sé que aquí todavía hay varios chavos. Pero si tú viviste un adulterio y ya recibiste o quieres restaurar tu relación con el esposo, con la esposa que haya cometido el adulterio, tú no le tienes que preguntar nada si fue feliz con la otra o con el otro. Menos le tienes que preguntar cosas tan tontas y tan absurdas como que si estuvo bien su relación íntima con la otra persona. Tú no tienes que preguntarle eso, al menos que tú quieras recibir basura, llenarte de basura. Entonces el lobo ganará. Pero si quieres volar como las águilas, que Cristo nos dice que los que esperamos en el Señor seremos como las águilas, correremos y no nos cansaremos, caminaremos y no nos fatigaremos. Si quieres ser como las águilas, entonces escucha la palabra de Dios, lo que te dice Jesús: he aquí nuevas son las cosas cada mañana, mis misericordias son nuevas cada mañana. Ya lo pasado yo lo he enterrado, tu pasado, tus errores, tu pecado, los he echado hasta el fondo del mar y ya no se acuerda más el Señor. Y bueno, la última clave, que es de las más importantes para que tú puedas tener una libertad emocional, le hemos titulado el poder de la actitud. El poder de la actitud. Repitan conmigo, por favor: el poder de la actitud.
Las circunstancias siempre van a estar, van a ser algunas negativas y algunas van a ser positivas, pero la actitud es algo que nosotros podemos controlar. Podemos elegir cómo pensar, podemos elegir cómo sentirnos acerca de las circunstancias que nosotros estamos viviendo. Mucha gente siempre se justifica de su pasado, de lo que vivió, de su niñez, de esto, del otro, y van a encontrar circunstancias difíciles. Y te tengo una noticia: todos venimos de historias difíciles. Todos tenemos una parte de historia. Algunos dicen, no, ese fue un privilegiado. Tú no sabes lo que esa persona vivió. Tal vez no vivió lo mismo que tú, pero ha vivido otras cosas y para él es una historia difícil. La diferencia está en la actitud que nosotros tomemos. Nuestra actitud va a alimentar las emociones positivas o va a alimentar las emociones tóxicas. Pero quiero que sepas algo en esta mañana, en este momento. Tú y yo somos los que tomamos la decisión de la actitud que vamos a tomar. Y te pongo un ejemplo muy sencillo. Tal vez hoy tú nada más te alcanza en esta noche para comprar un bolillo. Es lo único, no tienes para un pan de dulce que vale 8 pesos o 7 pesos. Solo tienes para un bolillo. Pero si tienes la mejor actitud, para ti será el bolillo más sabroso que te hayas comido en toda tu vida. Tu bolillito crujiente. Pero si tienes una mala actitud, si tienes una actitud negativa ante la vida, ante las circunstancias, no importa el mejor pastel que te comas, te va a saber feo, no va a tener chiste por la actitud. No importa la historia de donde tú vengas, si tú tomas una correcta actitud, eso te va a ayudar a salir adelante. No importa de dónde vienes, sino lo importante es a dónde vas cuando tú y yo tenemos una buena actitud. Y quiero leerte estas palabras de Charles Swindoll, que escribió acerca de la actitud. Las palabras jamás pueden transmitir adecuadamente el increíble impacto de nuestra actitud hacia la vida. Cuanto más vivo, tanto más me convenzo de que la vida es un 10% de lo que nos sucede y un 90% en el modo en que reaccionamos ante ella. Creo que la decisión más importante que puedo tomar día tras día es qué actitud tener. Es más importante que mi pasado, mi educación, mi cuenta bancaria, mis éxitos o mis fracasos, la fama o el dolor. Los otros pensamientos que dicen acerca de mí que no puedo, que las circunstancias o la oposición. Mi actitud es más importante. La actitud me permite seguir andando o me impide avanzar. Alimenta el fuego o atacan mis esperanzas, dependiendo qué actitud tener. Y queremos cerrar con estas palabras precisamente de este autor, Charles Swindoll, que dijo así. Dice así esta frase: cuando mis actitudes son las correctas, no hay barrera demasiado alta, ni valle demasiado profundo, ni sueño demasiado extremo, ni desafío demasiado grande para mí. Lo vuelvo a leer para que puedas grabarlo en tu corazón. Cuando mis actitudes son las correctas, no hay barrera demasiado alta, ni valle demasiado profundo, ni sueño demasiado extremo, ni desafío demasiado grande para mí. Te recuerdo las palabras de Víctor Frank, que fue en nuestra introducción de este tema, que toda su familia había muerto en el Holocausto, que los nazis mataron a toda su familia. Víctor Frank habló de la última libertad humana, y es que él dijo en pocas palabras: pueden tenerme prisionero, pueden torturarme, pueden incluso matarme, pero no me quitarán el gozo, la paz, no me quitarán mi identidad, el saber quién soy, no me quitarán el control de mi actitud, de cómo yo me siento. Tú decides hoy si le abres la puerta a la felicidad, a esa águila majestuosa, o hoy le abres la puerta a ese lobo, a ese odio, a esa venganza. Está en tus manos, no es en las manos de Dios. Dios ya ha abierto la puerta del cielo para que vengan esas bendiciones sobre ti,
pero es tu actitud hoy. ¿Qué actitud? ¿Con qué actitud vas a terminar este año 2021? ¿Con qué actitud seguirás enfrentando tu matrimonio, tus hijos, la enfermedad que tal vez estás atravesando, las situaciones difíciles, pero aún también el éxito, el tener ese dinero? ¿Con qué actitud vas a tomar y vas a enfrentar la vida? Esa es una respuesta que solo cada uno de nosotros podemos responder. Ponte de pie, amada iglesia. Vamos hoy a entregarle a nuestro Dios toda emoción tóxica en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por esta serie. Hoy concluimos, Señor, esta serie de emociones tóxicas. Semanas tras semanas hemos estado hablando de las diferentes emociones. Hemos dado temas específicos para cada una de esas emociones. Y hoy concluimos, Señor, este momento pidiéndote, Padre, que traigas libertad de toda emoción tóxica. Si aquí hay alguien que te está diciendo, llévate todo resentimiento, llévate todo dolor, llévate, Señor Jesucristo, toda ira. Señor, hoy te pedimos que tú lo escuches en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Ahí en tu lugar, ora, iglesia, levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz, abre tu corazón, entrégale al Señor esas emociones.